la inmigración, ¿no es cierto? Sí, bueno, vemos. Ese era el que habían fijado y al- alguien quiere que conversemos sobre eso. Yo tengo una presentacioncita que puede ser inicial como para Dale, ubicar el tema, dale, si dale, te parece. buenísimo, buenísimo. Yo tengo trica para después. ¿Vieron la película? No, no la vi. ¿Cuál película? La de 23.000 vidas. No la vi. ¿Quién? Esa era recomendada tuya, ¿no? Sí, Y sí, es que, exactamente. que resúmenosla mientras Ferdi empieza. Eh, no, es un muchacho, creo que, ya se me olvidó, creo que era alemán, sí, alemán, que desde muy joven empezó con unas ideas altruistas y que finalmente pudo concretar después de pensarlo mucho en que iba a ayudar a la gente que se desplazaba, que iban en unas lanchas eh, absurdamente inseguras, sin chalecos salvavidas, que se moría muchísima gente. Entonces el muchacho empezó a cranearse cómo lo iba a hacer y finalmente decide comprar un barco Ujú, para hacer esas travesías y salvar a mucha gente. Entonces, después de muchos obstáculos, logra hacerlo y salva 23.000 vidas hasta que empiezan los piratas, piratas marinos, piratas, a hacerles la vida imposible, a atracarlos, a asaltarlos. Y el mismo gobierno español parece que se oponía también a que el barco que recurría en alta mar a los inmigrantes, pues los llevara a España. ujú. Y entonces ese par de cosas combinadas y hasta lo amenazan con cárcel, pues el tipo ya finalmente desiste de su intento, pero logra salvar 23.000 personas. Ese es más Qué o menos bueno, el... qué bueno, Le, qué bueno. Buenísimo. Ferdi, ¿la tienes ya? No, sí, pero no la sé subir. Estoy bregando, la tengo en el escritorio. A Ajá. ver, ¿Ya la voy a mirar, abriste? pero me sale aquí una ventana, pero no me aparece donde la tengo. Mm, Vamos a ver. Ahí empezó. Mm, O por lo menos está amenazando la empezada. No, no sale, ¿no? Todavía. No, Ok. Un ratico a ver cómo es el asunto, porque Es pongo compartir, compartir y ahí pero me parece una vez, sí, lo que pasa es que me aparece una ventana aquí. cámbiate a la otra, donde está la presentación. Debe haber Sí, otra. Y le haces clic y esa es la que sale. vamos a ver, entonces, no, no me sale la que deseo. Vamos a ver aquí. Esto, Ahí, ahora ahí sí, va a entrar. Los ahora Ángeles sin saberlo. sí, 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 ábrela, ábrela. Ahí apareció. Pero está, eh, dale donde dice, exacto, ahí. ahora sí. Ya, ahí aparece, sí. Está chiquito, pero se ve. ¿El título se ve? ¿Estamos en el Sí, se título? ve. Los Ángeles sin saberlo, el símbolo de los migrantes. Ok, ok, ok. Eh, por la primera imagen, Darío recordará esta estatua. Ay, claro, claro, en la Entonces, Plaza para de los que San no Pedro. conocen,
Pues Los Ángeles Unawares, Ángeles sin saberlo, es esa escultura de este autor que está ahí sentado, Timothy Smalls, y que está en la Plaza de San Pedro. Fue inaugurada el 29 de septiembre del 19 en la 75ª Jornada Mundial de Migrantes. La inauguró obviamente el Papa Francisco para recordar a todo el mundo el reto evangélico de la hospitalidad. Esta escultura, de 6 metros de longitud, tiene 140 migrantes y refugiados en un bote. Y por la ropa que llevan se puede distinguir de dónde vienen, de qué culturas y en qué momentos históricos. Por eso hay que detallarla mucho. Hay un judío que huye de la Alemania nazi, hay un sirio que abandona la guerra civil siria, un polaco que escapa del régimen comunista. Y ahorita, más adelante, escucharemos al autor. Espero que funcione el videíto. Él quería mostrar diferentes estados de ánimo y emociones involucradas en el viaje de un migrante. Ujú. Ya él había hecho otras esculturas con temas similares, Homeless Jesus, y hay dos, en esta estatua, como ustedes ven ahí arribita, hay dos alas que sobresalen, con las que el autor sugiere que ayudar a un migrante es como ayudar a un ángel. Qué Eh, bien. el texto del cual se inspiró el autor es de la carta a los Hebreos. No olvidéis, no olviden de brindar hospitalidad a desconocidos, pues hubo quienes han recibido a ángeles sin saberlo. Y esto es lo bonito, el título de Los ángeles sin saberlo. Es lo más interesante, ¿no? Que a veces en nuestra vida hacemos esas caridades y para otros somos ángeles. Eh, la idea original fue del padre Michael Cherney o el cardenal jesuita, es un canadiense. Hasta hace poco era secretario, era el presidente de la sección de migrantes y refugiados. Ya se jubiló porque ya cumplió 80 años. Vive aquí al lado al lado de la comunidad de la Curia. Desde el 2016 había planteado esta idea. Sus papás emigraron a Canadá desde Checoslovaquia y la escultura, y los papás están ahí dentro de la escultura. El autor los Mm. puso ahí en medio de todos esos personajes. Pero una familia italiana fue la que financió pues, la obra, Rudolf Brazzi Family. El Papa Francisco, como decíamos, la inauguró y 4 refugiados de varias partes del mundo inauguraron la escultura. Hay una reproducción mucho más pequeña, de aproximadamente 1,5 metros, que se instaló ya, está afuera de la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma. Está a un ladito ahí Ujú. que comienza el restaurante y el almacén de ventas, etcétera, en San Pablo Extramuros. Pero no es la única. Hay 3 esculturas más, igualitas, así de grandes. Una fue instalada en la Universidad eh, Católica, Catholic University en Los Ángeles, creo, y, eh, y hay otra, creo que en Canadá. Este es el autor, Timothy Smalls, Timothy, que es experto en hacer esa clase de esculturas. Eh, es un artista figurativo canadiense y describe sus obras más importantes como traducciones visuales de la Biblia. Son obras monumentales, por supuesto. Han impactado en todo el mundo. Bueno, eh, a ver si logramos ver este videito. Me dicen si lo escuchan. ¿Sí? ¿Tiene sonido? Pope Francis unveiled a large bronze statue called Sí, sí. after celebrating an outdoor mass September Un momento. 28 for the 105th World Day of Migrants and Refugees. Ok. Quería ponerle los subtítulos, pero Spoke with the artist about the message of his art. Con el closed caption. The whole idea just unfolded with me
by using the scripture, Hebrews 13:2, which says, "Be welcoming to strangers, many have entertained angels unawares." I thought that was one of the most beautiful passages in the Bible. And I thought if I could only give it visual form, it would be an amazing experience. And so I wove that idea with the idea of the migrant experience. The creation, as you can see here, is a boat with a cluster of people from all over historical periods, cultures that have experienced migration. And in the center are angel wings, suggesting that within these people is the spiritual. On the other side of the sculpture is Joseph and Mary and the baby Jesus, citing what Pope Francis said 4 years ago at Christmas time, is that Joseph and Mary were refugees once too. I think that Pope Francis has to take his stance on immigration and refugees. He has to, because he has to love everyone. This is a functional sculpture. It's a tool, it's an instrument to promote the ideas that are so close to his heart. The whole idea of St. Peter's Square was designed by Bernini with the colonnade with two outstretched arms. And even, centuries ago, this actual space was designed for a space of welcoming, not only the pilgrim, but also the tourist, because even back then, this was a massive place where people from all different cultures and all religions would come and visit. And so to have this sculpture sailing into St. Peter's Basilica just kind of reinforces what this space was really designed to do too. A lot of the artwork around here was obviously done centuries ago. And what I find very special about this piece is looking around the people, how many different faiths, how many different races are around here. Finally, right now, you see them within the artwork. And that, in a sense, is another way, an artistic way of suggesting the welcoming of these people. Ok, Qué belleza, bueno, era eso. qué belleza, qué belleza. Creo que es una buena Eh, introducción como para comenzar a hablar del tema y esta escultura, yo no sé si los demás, excepto Darío, la conocen. Con Darío estuvimos ahí una noche Sí, examinándola con una emoción grande, porque realmente cada uno es que la ve, es emocionante y detallar cada cara, cada aspecto. María y José, no ubico a los papás de Cerny, pero están ahí. En fin, creo que es una obra monumental muy admirada y muy representativa de todo lo que pues, está ocurriendo en el mundo a propósito de los migrantes. Entonces me pareció que podía ser una bonita manera de comenzar con los ángeles sin saberlo, ¿no? Y podemos qué contarnos ahí, belleza. ¿no? Con tantos gestos, acciones. Quizás ahora a propósito del terremoto sí que se ven ángeles por todos lados, ¿no es cierto? Bueno, era eso lo que quería presentarles. Qué bien, Ferdi. Me hiciste revivir un momento, tal vez de los momentos más intensos que yo he tenido en mi vida cuando me mostraste esa escultura una noche de Roma Sí, con Pili, con Mili, una amiga de Pili, sí, exactamente. que estábamos ahí y Ferdi gentilmente nos presentó eso con la plaza vacía. Era era algo indescriptible, de tremenda emoción por todo el significado que tiene y por toda la vivencia bueno, de uno también haber sido un migrante en un país o en otro y todos nosotros haber sido visitantes y emocionantísimo. Me encanta que hayas escogido esto para empezar un tema supremamente interesante. ¿Alguna otra reacción a la presentación de Marcelo cuando estuviste en Roma? ¿No la viste? Sí. Claro, estuve con Fernando. Ah, claro, Ah, sí, claro. Sí, estuvimos allá y fue un momento en que uno no sabe qué decir, ¿no? Porque es algo monumental. La tragedia que muestra esa escultura es monumental Mm. y uno no queda como, no tiene palabras para describir eso.
De todas maneras, es sí, bueno saber, conocer los antecedentes. Gracias, sí, Fernando. qué bueno, qué bueno. Eh, Daniel, bienvenido. Estás en silencio, pero bienvenido. Eh, bueno, yo, siguiendo con presentaciones, yo decidí preparar un poquito, dije, este tema es tan amplio que ¿qué hago? Y les confieso que me metí a mi amiga Sofía, que Sofía es mi inteligencia artificial, y le dije, Sofía, ayúdame a, a ver cómo presento esto. Y le di tres o cuatro pautas de, muéstrame cómo es la inmigración en el mundo, pero con cifras, con datos, ¿no es cierto? Porque estoy seguro que vamos a hablar de sí, de recibir, y precisamente Fernando abrió el tema, la acogida, el evangelio, es decir, lo que es importante desde el punto de vista de la fe y de la humanidad, ni siquiera, es decir, de los derechos y del respeto por las personas. Pero le hice una serie de preguntas a la IA y me dio unas respuestas y le dije, ¿por qué no me ayudas y me haces una presentación de PowerPoint? Y entonces me hizo una presentación que se las quiero mostrar rapidito, porque me parece que sí tienen una validez, creo yo que podría servirles servirnos para entender el problema. Entonces, estoy mostrándoles aquí, no sé si están viendo la principal o no. Oh, muchas, Pues, hay ¿Ah? muchas, Hay hay muchas. muchas y Entonces, Ahora esta, sí, ahora sí. bueno, esta, a ver, le pregunté la migración en el mundo, migración, inmigración y emigración, ¿no es cierto? Y me dice en el 2024 hay 304 millones de migrantes internacionales, el doble que en 1990. Si fuera un país, sería el cuarto más poblado del mundo. Eh, wow. Y en cifras, me pone que 304 millones de migrantes internacionales en el 2024, 117 millones desplazados, eso es impactante, desplazados forzosamente, y creo que eso es en parte del gran porcentaje del monumento de que hablaba Fernando, ¿no es cierto? Desplazados forzosamente por alguna razón. Uno de cada 95 seres humanos en el planeta es refugiado o desplazado. Eh, y un dato de 857 billones de dólares en remesas a países en desarrollo en el 2023. La migración nunca tiene una sola causa. Suele ser la combinación de factores de expulsión a la izquierda, push, conflictos, pobreza extrema, persecución política, colapso institucional, crisis climática, desastres naturales, violencia de pandillas y factores de pull, de atracción, en el destino, mejor nivel salarial, buscar seguridad personal, Estado de Derecho, acceso a salud y educación, reunificación familiar, redes diaspóricas establecidas, familiares que ya estaban, y demanda laboral, ¿no es cierto? Porque el envejecimiento de unos países hace que haya más oportunidades en otros lados. Nos habla en el mundo, el país tal vez con mayor migración. Bueno, Bosnia tiene el 34% de su población fuera, Guayana es 36% y Venezuela ha perdido 7,7 millones de personas, el 22% de la población ha salido. A los países con mayor inmigración, Emiratos Árabes Unidos, el 88% de la población son migrantes. En Qatar, el 76,7%. En el otro extremo, en Luxemburgo, paisito pequeño, 50%, y Australia, 30%, muestran que la inmigración calificada impulsa los mayores productos internos brutos por cápita del mundo. También interesante. Las remesas de 857 billones superan ya a la ayuda oficial al desarrollo.
Morgan Stanley estima que la migración aportó 4,35 billones al Producto Interno Bruto Mundial en 2020. Que es una locura, ¿no es cierto? El crecimiento laboral en Estados Unidos, 47%, fue de inmigrantes de 2010 al 2019. Eh, 40% o más del 40% de las Fortune 500 companies, las mejores empresas, fueron fundadas por inmigrantes o sus hijos. Sin inmigración, Europa no puede pagar las pensiones. 70% del crecimiento laboral en Europa cubierto por inmigrantes en la última década. Impresionante, ¿no? El dato más poderoso para mí es que uno de cada 95 personas en el mundo es un desplazado. En el 2010 eran uno de cada 159. Eh, la magnitud de la crisis humanitaria no tiene precedente histórico. Los países que más se oponen a la inmigración son los que más la necesitan. Sin migrantes, la inmigración no es el problema, es la realidad. Las economías que la aprovechan, como Canadá, Luxemburgo, Suiza y España, tienen los mejores resultados de los últimos 25 años. Eh, ahora miremos en Europa. 160 millones de personas nacidas en el extranjero viven hoy en los países de Europa, más de la mitad en Europa y América del Norte. En la Unión Europea, Malta recibe 60 inmigrantes por cada 1.000 habitantes, el ritmo más alto, pues pero Malta es una cosa chiquita. Pero en términos absolutos, Alemania, con 274.000, sigue siendo el destino principal de Europa. Eh, Luxemburgo y Suiza son la prueba definitiva, donde la inmigración calificada es bienvenida y bien integrada. Evidentemente, el mayor PIB per cápita del mundo. Ambos aportan más de 2% del PIB en beneficio fiscal. España es el caso más revelador de toda Europa. Toda la población ganada desde el 2000, más de 8 millones, es por inmigración. Mire, de 40 a 46 millones. Eh, en el 2024, España creció un 2,9%, el mejor resultado de las grandes economías de la Unión Europea. Alemania e Italia, que tienen políticas anti-inmigración fuertes y simultáneamente son las economías que más necesitan inmigrantes para funcionar. Es la contradicción política más grande de Europa. El FMI es claro, la migración del 20 al 23, incluyendo refugiados ucranianos, añadirá 0,5% al Producto Interno Bruto potencial de la eurozona para el 2030. Eso equivale a la mitad de todo el crecimiento esperado de la región. Chipre y Grecia reciben más de 7.000 solicitudes de asilo por cada millón de habitantes, el mayor nivel de presión relativa de toda la Unión Europea. La capacidad de acogida está desbordada. En síntesis, en Europa, la respuesta que dan los datos es clara. Europa necesita la inmigración. Los países que la gestionan bien, como España, Luxemburgo y Suiza, son los que mejor crecen. Los que la rechazan, Italia y algunos países del este, son las que más sufren económicamente. Ahora, miremos América. América es el continente más complejo en términos migratorios. Estados Unidos y Canadá son los mayores receptores del mundo. América Latina es simultáneamente origen, tránsito y destino. La ironía más documentada del año. La restricción migratoria del gobierno Trump cuesta entre 0,75 y 1 punto porcentual del PIB en 2025. Eso ha perdido Estados Unidos, según la Reserva Federal de Dallas. Sin inmigrantes, Estados Unidos no puede mantener su crecimiento económico. El modelo de puntos de Canadá es el más copiado en el mundo. La clave es seleccionar por talento, integración activa, alta naturalización. El dato más impactante en Canadá, los inmigrantes generan el 84% del crecimiento laboral. Venezuela es el mayor éxodo de América Latina en la historia. Colombia, con 2,9 millones de venezolanos acogidos,
ha hecho el mayor esfuerzo humanitario de la región. El modelo de regularización de Colombia fue reconocido por el FMI como el más rentable a largo plazo que la irregularidad. Y ahí yo me tengo que quitar el sombrero del gobierno que lo hizo, que no fue Petro ni fue este, sino fue Duque que hizo eso. Las remesas superan 857 billones a nivel mundial. Países como Honduras y El Salvador representan el 23-24 del Producto Interno Bruto. Son la red de seguridad social más grande del mundo en desarrollo, más importante que toda la ayuda oficial. La complejidad de América Latina es única. Colombia es el mejor receptor de venezolanos del mundo, mientras sus propios ciudadanos emigran a España y Estados Unidos. México recibe centroamericanos mientras que expulsa a sus propios migrantes hacia el norte. Las consecuencias de las políticas restrictivas ya son medibles. La economía de Estados Unidos perderá entre 0,75 y un punto porcentual de crecimiento, ya lo dijimos. El consumo cae 40 a 60 billones y los trabajadores nativos no están reemplazando a los migrantes deportados. La historia de América Latina es la historia más compleja del mundo migratorio. Canadá es el modelo. Estados Unidos es el gigante que necesita lo que está restringiendo. América Latina muestra que la acogida, cuando hay voluntad política, es posible incluso con recursos limitados. Ahí les di una síntesis de lo que yo creo, y eso me lo hizo la IA así facilito en 20 minutos. Eh, Me quedé, hay cosas que uno sabía, ¿no? Pero hay cosas que no se ven tan claras si no hay números, ¿no? eh, y triste saber que hay cosas políticas que rechazan el migrante cuando en mi concepción el migrante solo ha traído beneficios a donde va. Evidentemente hay que controlarlo, hay que hacerlo ordenadamente, todas estas cosas, pero para mí el problema no es solamente una cuestión de fe como decía Fernando, de religión o de valores. Es una cuestión hasta de economía, es una cuestión de bienestar para la gente. La gente no se le puede poner fronteras eh, a su crecimiento. Y si todos vemos que en un otro lugar lo que yo puedo aportar es bienvenido, ¿por qué no? Y el tema de las fronteras cada vez me parece más absurdo y ahora en Europa están ahí fregando porque Sánchez se le metieron unos cuantos colados aquí en España, en Ceuta, y entonces todo, Italia, imagínense, Italia que necesita inmigrantes, que le tiene miedo, Alemania le tiene miedo al asunto, cuando saben que por causa de los inmigrantes ellos han podido crecer y donde están bien organizados son bienvenidos. Me parece que el mundo no puede vivir sin inmigrantes. Esa es mi parte. ¿Comentarios, preguntas? Sí, como todas las Hablemos, cosas, estas realidades tienen, son como las monedas, no tienen dos caras. Y realmente eso es verdad. Los migrantes son necesarios en muchos países, ¿no? Lo que pasa es que, mm, como lo decías al principio, lo ponías, las razones por las cuales se emigra o por las cuales se hace el desplazamiento, que el desplazamiento a veces es más cosas internas, ¿no es cierto? Distinto de la migración, que es ir más allá de las fronteras. En general, creo que es así. Pero mm, pero también toda la migración genera mm, grandes conflictos a veces a los países, ¿no es cierto? Porque obviamente tienen que tener políticas muy claras, y lo decías muy bien, o lo ponías ahí, o tu amiga la inteligencia lo ponía, la organización de Canadá, que es ejemplo, porque tiene un territorio vastísimo y no tiene la población suficiente y necesita mano de obra y mano profesional también, ¿no es cierto? Pero otros países, pues no es así. Incluso aquí en Italia, que es una cosa muy controvertida, eh,
Por ejemplo, para la recolección de las cosechas necesitan cantidades de gente. Vienen muchos de la India, vienen del Oriente, diríamos, pero desafortunadamente a veces también esas personas son tratadas brutalmente, ¿no? Hacinadas en unos territorios agrícolas, en galpones, durmiendo de una manera pues no muy cómoda, con muchas restricciones. Sí, ganan su platica y pues hacen que se mueva la economía, ¿no es cierto? Pero también hay que tener en cuenta lo que sufren esas personas, ¿no? Y son cuestiones a veces temporales. También, y termino mi comentario como para añadir a todo esto y ver que hay que analizar las dos caras de la moneda, porque hay cosas muy beneficiosas como se ve, se necesita, o sea, el tema era, se necesita la migración para que haya un buen desarrollo en muchos países que necesitan esa mano de obra para que sus economías se sostengan, ¿no es cierto? Porque no tienen el potencial interior para eso. Y hay trabajadores maravillosos que son de otros países, de otras regiones, de otros continentes, etcétera. Pero lo mismo, ¿no? Las problemáticas sociales internas que eso genera. Y lo que también despierta, digo yo, a nivel de resentimientos y odios, ¿no? A veces se dice, ah, pero claro, llegan los extranjeros, llegan los migrantes y nos quitan el trabajo que no hacen, ¿no? Pero sí generan protestas y movimientos sociales y bueno, políticas de controversia en los congresos y en los senados y en el mundo político, diríamos, ¿no es cierto? Que hace ver un poco los intereses egoístas todavía de muchos países que no ven los beneficios, pero sí toda la problemática que eso se genera. Quiero decir solamente que es interesante analizar esos dos lados de la problemática de la migración. Qué bien. ¿Comentarios? Hay un temita que, de lo que Fernando decía, y evidentemente a mí me impacta mucho porque pues, vivo aquí en este país que tiene, y lo vemos hoy vino, por ejemplo, estábamos buscando una persona que nos ayudara aquí a hacer una limpieza en el apartamento con Pili, y tuvimos una paraguaya, pero se fue para Paraguay, después mandó otra paraguaya y también, pues ya con 2 años, también decidió que se iba o se volvía. Y hoy vino una señora muy interesante, se llama Latifa. Es, Nos habían dicho que era ucraniana, la persona que la refirió, una amiga de Pili. Y yo estaba esperando una ucraniana, generalmente ojiazul, rubia, etcétera. Una señora, nos habían dicho. Y llegó una señora, por decirles, de características de árabes, ¿no es cierto? Marroquí, ¿no es cierto? Con su sombrero marroquí. Y nos habían dicho que Latifa solo hablaba español, pero no lee español, porque vino hace 20 años, tendrá unos 40, 45 años. eh, Vino hace 20 años y no lee árabe, pero no lee español. Entonces, toda la comunicación con ella es verbal. Entonces, los mensajes al teléfono no son por WhatsApp, o sí, por WhatsApp, pero hablados, ¿no es cierto? Y, y ella, y lo dice claramente, no lee una palabra. Es decir, con mucha dificultad los números de los buses para cogerlos, ¿no? Pero, porque pero lo que digo es una mezcla de culturas, y la migración tiene, ya entiendo yo por qué España es tan abierta a la inmigración, porque uno de los factores fundamentales es el ajuste de la persona que llega a la nueva cultura. Cuando tú traes gente que, sobre todo de América Latina, hablan el mismo idioma, el ajuste es facilísimo. Se ajustan, los quieren, se adaptan rapidísimo. Pero cuando tú llegas a otro país que no hablas un carajo de ese idioma,
que tienes que volver a nacer. Es como un bebé. Y cuando hay mucha gente de Colombia que llega a Estados Unidos sin hablar una palabra y tienen que empezar por lo más básico. Entonces hay un aspecto que es el ajuste a la nueva cultura. ¿Cómo se hace? Yo me pongo a pensar en Londres, por ejemplo, que está lleno de gente de la India. Ah, pero es que hablan inglés, con acento, todo lo que tú quieras, pero se ajustan más fácil de la India y los de Pakistán a Inglaterra que, que uno, qué sé yo, de América Latina, ¿no? Ahora la pregunta es Alemania. Alemania, ¿quién habla alemán fuera de los alemanes? Ellos no tuvieron así como muchas colonias. Y entonces, cuando estuvimos en Alemania, lo que más me llamó la atención es que había una colonia de turcos, pero una cantidad de turcos. Y yo decía, ¿por qué carajos aparecieron los turcos en Alemania? Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, en la reconstrucción, el gobierno de Turquía empezó a ofrecer gente para la reconstrucción de Alemania y salieron toneladas de turcos a Alemania y guess what? Pues se traen a las familias después y entonces la inmigración es más fácil, pero los turcos son un gueto separado de los alemanes. Se entienden y tal, y aprenden un poco alemán, pero ahí hay dificultad. Como hay dificultad en Francia, los que se integran más rápido son los marroquíes o los algerianos por el idioma, o los belgas, etcétera. Yo no sé, ese factor, la lengua, creo que contribuye mucho a la adaptación y a la decisión de irse a buscar otros frentes. Referente a lo que decía Fernando, ¿no? Y depende también de los gobiernos cómo ayudan a adaptar o no adaptar y cómo abren su cultura para otras manifestaciones culturales, ¿no? No que todo tiene que ser en gringo, tiene que ser a la manera de los gringos, sino donde hay ya mayoría hombre, que haya cosas de las culturas diversas, ¿no? Pero todo un proceso. ¿Algún otro comentario, alguna otra idea? Yo admiro mucho a Canadá por ese aspecto de la convivencia entre diferentes razas, de gente de diferentes nacionalidades. Eh, Hablo de la parte oeste de Canadá porque la parte del este es muy afrancesada, pero en la parte del oeste eh, es muy atractiva porque dan empleo más o menos con facilidad en la industria petrolera. Ujú. Y pues uno se aterra, uno sale a un centro comercial y tú puedes identificar, no sé, 10 nacionalidades distintas conviviendo de una forma pacífica, todo el mundo en lo suyo, acogen a los inmigrantes. Mi hijo a los 2 años ya le dieron su residencia, a los 5 años le dieron la ciudadanía, ya goza de todas las prebendas de ser canadiense. Entonces yo creo que en eso, para mí es ejemplar ese país. Sí, sí, sí. Y ahora que hablas de eso, incluyo en esa misma categoría Australia. Australia también ha sido muy generoso en acoger gente, en buscar gente, en integrar gente de todas las culturas. Y allá sí que hay asiáticos, pues porque que están bien cercanos y conviven con una tranquilidad enorme, y con un sentido de país y de progreso y de avance, y de respeto a las distintas, no solo nacionalidades, religiones. Se convive con muchísima tranquilidad en eso. Eh, no así tanto en Estados Unidos. En Estados Unidos pienso que en las grandes ciudades sí, pero tú entras al campo de los Estados Unidos, el Midwest o estados menos poblados por inmigrantes y hay una cierta
reacción, ¿no? Es decir, siempre se ve como el inmigrante como el de segunda categoría, no el de, no el totalmente aceptado. Y eso crea sus fricciones, ¿no? ¿Qué dicen ustedes que están allá en Colombia de la cuestión con los venezolanos? Porque yo he oído muchas cosas de equiparación de los venezolanos con los bandidos y que la violencia y que no sé cuántos y que el asunto. ¿Qué tan objetivo es eso o es un escape para echarle la culpa a alguien de cosas que pasan? No, yo creo que es una realidad. Eh, es decir, no hay un proceso, como buenos inmigrantes, tú no puedes dividirlos entre los que sí y entre los que no. Entonces, eh, pues yo tengo varias experiencias, especialmente una profesional con una firma. Yo trabajaba con una firma nacional de ingeniería que se llamaba BIL. Y se presentó la ocasión de hacer un negocio ahí con unos venezolanos y los venezolanos compraron el 60% de la empresa. Eh, la gente que enviaron profesionales eran unas personas bastante incultas, aún siendo profesionales. Eh, tengo una imagen pues que me impactó a mí muchísimo. Había un salón de conferencias muy grande y nos citaron a una reunión a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde llegamos y encontramos al gerente de la empresa, venezolano, eh, totalmente estirado en su silla con una pelota de tenis contra la pared. Y no le importó que nosotros entráramos a la reunión. El tipo siguió jugando con la pelota. Como quien dice, me importan un soberano, ¿no? Los colombianos. Y fuera de eso, abusan con su poder económico. En el negocio que se hizo entre las dos empresas, eh, quedó estipulado que los 5 directivos de BIL los iban a mantener. Dentro de esos 5 estaba yo como gerente de proyectos y nos hicieron la vida imposible. Yo a los 6 meses tuve que renunciar porque yo no me aguantaba la grosería de los tipos. Entonces, no sé cómo, Mm, mm, para mí es un encuentro de cosas buenas y de cosas malas, eh, pero sí, yo creo que en la parte de seguridad nos hemos estigmatizado mucho. Sí, hay ujú, gente, sí, hay pesada, gente mala, pero también tiene que haber gente buena. ujú, ujú, ujú. Marcelo, ibas a decir algo. Sí, pues yo creo, yo no tengo una experiencia tan profesional como con los venezolanos como Gabriel. Yo hablo del ciudadano de a pie, ¿no? Aquí hay de todo. Pues si uno va por la calle, se le cruza la buena persona y la mala persona. Y lo mismo pasa con los venezolanos. Hay buenas personas y hay malas personas. Hay de todo. Ujú, Con la gente que yo he tratado a todos los niveles, desde un lavador de carros hasta un gerente de un restaurante, se me han hecho gente maravillosa, gente que viene a trabajar. Pero como les digo, no he tratado sino esas personas, ¿no? Una señora que ujú, maneja una lavandería y después resultó ya ser su gerente del negocio, siendo bióloga venezolana, vino a trabajar y lo ha hecho muy bien. Conozco ujú, otra que ujú, es una diseñadora. Ella empezó haciéndolo. Yo todos los años hago un almanaque con fotografías de la casa y ella hacía el diseño del almanaque y sacaba las copias, hacía la hoja del almanaque. En este momento ya tiene su ujú, empresa, en este momento ya trajo toda su familia de Venezuela y dice que no piensa volver a Venezuela porque Colombia la ha tratado muy bien. Yo le comentaba en esa ujú, oportunidad, no es que la trate bien, es que usted se porta bien. Entonces, si a mí me saludan con agrado, pues
la otra persona responde de la misma forma. Entonces, pues es gente como una, como les digo, afortunadamente nunca me he cruzado con un venezolano mala persona, pero como les digo, desde el lavador de carros, un venezolano simpaticísimo, hasta gente, gerentes y gente que ha progresado, que ha luchado y les ha ido bien y han colaborado, Ujú, yo creo que han colaborado, ¿no? ¿Mm? ujú. Daniel, ¿tú tienes alguna experiencia con inmigrantes en tu vida en Bogotá? Li- 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 Mm. No puedo opinar de lo que han hablado porque la vida que es tan injusta no me dotó con el don de la prudencia a mí. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso, porque si no, qué grosería, ¿no? No, no, pero... Entonces se me ocurrió que yo soy enemigo acérrimo de la migración, ¿no? Entonces, imagínense si puedo hablar o no puedo hablar. Mejor me quedo calladito. Pero para la reunión sí preparé. Ajá. Entonces tengo dos elementicos chéveres. El primero no tiene nada que ver con el tema, pero espero me lo justifiquen de alguna manera. Fernando, eh, me quedé pensando en tus preguntas de la reunión pasada. ¿Por qué Antioquia se llama Antioquia? Entonces cogí mi telefonito, le puse mi dedito al coso azulito y le pregunté. Y no tiene nombre porque lo del nombre sí me parece culísimo, con perdones, ¿no? Pero bueno. Eh, ¿Por qué se llama Antioquia ese departamento colombiano? Y me contestó, Antioquia viene de la antigua ciudad griega Antioquía, en el actual sur de Turquía. Te cuento por qué le pusieron ese nombre en Colombia. Tan confianzudo la inteligencia artificial, ¿no? Y es que tuteándome, ¿qué tal esa vaina? Uno, el origen griego. Antioquía fue fundada en el año 300 antes de Cristo por Seleuco I, uno de los generales de Alejandro Magno. Le puso ese nombre en honor a su padre Antíoco. En griego sería Antioqueia, que significa ciudad de Antíoco. Chévere, ¿no? Esta ciudad fue súper importante en la época romana y es donde por primera vez los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Ah, Dos, ¿y qué tiene que ver con Colombia? Los españoles eran fanáticos de ponerles nombres clásicos bíblicos a los lugares del Nuevo Mundo. En 1541, el conquistador Jorge Robledo fundó una ciudad y la llamó Santa Fe de Antioquia. ¿Por qué? Porque la región le recordó a las montañas de Antioquía en Asia Menor, que eran montañosas con valles profundos y ríos. Además, muchos conquistadores eran ya de Extremadura y ya conocían ese nombre por la condición religiosa. Entonces les funcionó. Con el tiempo, todo el territorio alrededor pasó a llamarse provincia de Antioquia y hoy departamento de Antioquia. Dato curioso, en Colombia hay varios nombres clásicos. Cartagena de Cartago, Alejandría de Alejandro, Antioquia de Antioquía. Qué bárbara, ¿cómo sabe esta inteligencia artificial, no? Básicamente los españoles querían que América se sintiera como una segunda Europa con nombres prestigiosos. Así que Antioquia es la tierra de Antíoco.
¿Quieres que te cuente también por qué Medellín se llama Medellín? Me dejó verde el puntico azul y me pareció divertidísimo, ¿no? Entonces le puse, claro que sí. Medellín también viene de España. ¿De dónde sale el nombre? Uno, el origen español. Medellín es un pueblo de Extremadura, España. Fue fundado por los romanos y se llamaba Metelinum, en honor al general romano Quinto Celio Metello. Cuando los árabes llegaron, lo llamaron Medellín y así se quedó. Dos, ¿por qué le pusieron en Antioquia Medellín a la ciudad? El 2 de marzo de 1616, el visitador español Francisco de Herrera Campuzano fundó el pueblo de San Lorenzo de Aburrá, pero en 1675 el rey Carlos II de España le dio el título de Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. ¿Por qué Medellín? Por dos razones principales. Don Pedro Portocarrero y Luna, presidente de la Academia de Santa Fe, era de Medellín, Extremadura. Él impulsó mucho el ascenso de categoría del poblado. Don Miguel de Aquiguana, otro funcionario importante y también extremeño, se quedó con el honor de llamar a la tierra. Como en esta época era común ponerle a las nuevas villas el nombre del pueblo donde venía algún noble funcionario importante, se quedó Medellín. Dato curioso, Medellín en España es muy pequeño, de 2.300 habitantes. Medellín en Colombia tiene 2.500.000 habitantes. Resumen, Antioquia, ciudad griega de Antíoco. Medellín, un pueblo de Extremadura española. ¿Te gustaría que te cuente de dónde viene Aburrá o Paisa? Yo seguí leyendo, pero no los voy a molestar a ustedes con eso porque me da como mucha pena. ¿Le gustó, Fernando? Era en honor tuyo. Estupendo, estupendo, maravilloso. Tienes que presentarme a tu amiga. Sí, el punto azul, punto azul, La niña punto azul. la niña punto azul. No, Va- ¿cómo se le va- ocurre? Es Vamos a ponerle por nombre la Torrecita. La torrecita, menos sí. todavía. Qué ridiculez, por Dios. Bien, Ferran, Ferran. el elemento de preparación mía está dado en que cuando terminé de leer esto que les acabo de leer, dije yo, ¿por qué estará intrigado Gabriel con esa película? Voy a ir a verla. Entonces el jueves, como a las 9 de la mañana, me senté a ver la película, miércoles, despistado completamente, ya decía yo, pero ¿qué es esto tan horrible? Este muchacho, el protagonista, ¿no? Este muchacho loco, ¿cómo le ocurre? Y que va a comprar un barco y que va a hacer, a unirse. No, me perdí. Resulta que el, ¿cómo se llama el sitio donde uno ve las películas? Teatro, teatro. No, aquí en la televisión. Ah, Netflix, Netflix. Google, Netflix. ¿Cómo? Netflix. En Netflix. Netflix. Resulta que en Netflix uno tiene una cosa buenísima y es que él le guarda a uno en la memoria eso y uno después es rico, es delicioso. Eso a mí me encanta porque puede uno descansar si se aburre de ver la película. El viernes a las 7 de la mañana llegó el mail de Darío Gamboa. Acabamos de tener la reunión 2480 de los para jesuitas. Dije, ay, esa reunión creo que era Germán Mejía, eso debe ser interesante. Entonces me puse a ver la reunión de Germán Mejía. Miércoles.
me dio Germán Mejía una explicación de mi angustia de la película como yo no me había imaginado nunca en mi vida. Entre otras cosas, felicitaciones, Darío. Esa conferencia de Germán sí fue Buenísima. absolutamente espectacular. Entonces, obviamente, prendí mi televisor y seguí viendo la película. Primero que todo, el Netflix tiene lo bueno de que le sale a uno continuar viendo o quiere volverla a ver desde el principio. Como yo no había visto casi nada, volví a empezar otra vez. Y entonces ahí sí me dio tema para la reunión de hoy. Qué belleza de película. Me dejó ver claramente otro montón de datos que habían salido en nuestras reuniones anteriormente. Una cosa es el hecho histórico y otra cosa muy diferente son los conceptos. El hecho histórico debe ser objetivo. Digo debe ser y ya van a ver por qué. Los conceptos que se tienen sobre el hecho histórico siempre serán subjetivos. ¿Por qué pude clarificar esto tan chévere? Porque Germán Mejía comenzó su exposición diciendo, el 20 de julio es el día de la independencia para Colombia. Pero ¿saben una cosa? Eso es mentira. Ese no es un hecho. Y pone 4 o 5, no me acuerdo, datos exactos de por qué el 20 de julio no es la independencia de Colombia. Primero, que me acuerde, si soy capaz, de lo que me acuerde digo, de lo que no sea capaz me lo perdona. Para el 20 de julio de 1810, Colombia no existe. Existía una cosa que se llamaba Nuevo Reino de Granada. Existían muchos criollos nacidos en el Reino de Granada y uno que otro español que vivía en el Nuevo Reino. Los españoles estaban mangoneando y los pobres criollos se sentían mal, se mamaron y quisieron echar a los españoles. Pero ¿cuál independencia de Colombia? Y luego entonces pone otros 4 datos que ya no son hechos, sino son conceptos. Entonces caí yo en la cuenta de la diferencia entre el hecho objetivo y el concepto subjetivo. Perdonen, no me acuerdo, pero no importa. En 1890, el Congreso de la República, para celebrar el 20 de julio, creó un decreto, es decir, un concepto, se inventaron ellos un concepto de que se celebraba la independencia de Colombia. Y eso se repitió en 1916, en 1924, y hoy en día, el 20 de julio, es un concepto, no es un hecho, es la independencia de Colombia. ¿No les parece espectacular? Y Entonces yo además no había entendí florero, no había clarísimo el florero. protagonista de la película. Él crea hechos con un entusiasmo increíble. Se consigue para comprar el barco, une a todos los amigos. Todo lo que suceda después se enreda en los conceptos, porque cada uno de nosotros tiene conceptos distintos, cada humano piensa diferente, y entonces aparece lo que ya Fernando subrayó tan chévere, ¿no? Toda moneda tiene 2 caras, la cara exacta de lo objetivo y las 1000 caras de lo subjetivo. Y entonces se da cuenta uno por qué al final de la película el pobre muchacho se demora, perdón que invente porque no me acuerdo el dato exacto, una cosa así como 5 o 6 años para que lo absuelvan de haber hecho contrabando de inmigrantes a Italia. Porque los italianos, en su manera subjetiva de ser, estaban mamados de los migrantes. Yo también. Yo tengo un vecino es venezolano, es una maravilla, pero no me puedo subir al Transmilenio porque la mano de venezolanos pidiendo limosna no se la soporta nadie.
puro subjetivo, estimados Gonzagas. Es el mundo increíble de la subjetividad y la objetividad que es esencia del humanismo. Todos somos humanos. Gracias y perdonen. Qué bien, Daniel, qué Vea, exposición tan profunda, oiga. Definitivamente hay que darte el espacio porque estas reflexiones así tan profundas nos revuelcan. Buena, Daniel. Muy buena. Gracias de verdad. Eh, sí, como subjetivamente pienso, no objetivamente, pienso subjetivamente mi pedazo es Eso, de que esos que piden limosna y todos esos que llegan a trabajar con buena o mala voluntad, hacen que uno progrese, porque si la vida todos fuéramos iguales, sería muy aburrido. Yo creo que uno aprende en la medida que se encuentra con gente diferente y oye opiniones diferentes, que creo que ese es el objetivo de nuestra reunión también, volvernos a escuchar y escucharnos en nuestras percepciones diferentes de la vida, pero realmente el tema ha sido súper interesante, súper interesante. Perdí, Y quería... escuchándonos hacemos lo que no hace la demás gente, que es tener tolerancia, ser tolerantes y entender la otra cara. Uno tiene claro, una cara, pero hay que entender la otra cara también. sí, señor. Excelente, No, yo excelente. quería decir que sería interesante que en alguna reunión compartiéramos nuestros emigrantes familiares, es decir, de dónde venimos nosotros, porque el Mendoza significa monte frío y es un nombre vasco, pero también existe el Mendonça de Portugal, que se radicó también en la India. Y como anécdota, pues esto es anécdota subjetiva, dicen que el apellido Mendoza viene de un navegante de un barco donde el capitán era el capitán Mendoza, pero en el barco venía también un cardenal que venía para América Latina. El barco naufragó, solo se salvó el cardenal y de ahí viene todo el apellido Mendoza. Qué bonito. Cardenal, qué berraco. Ahí no dijo nada, pero dijo mucho el berraco. ¡Qué bárbaro! Daniel, Pues para que no eche tierra usted, el Torres de Latinoamérica, yo pensé que era Chipcha. Pues no, señor. Vino con Cristóbal Colón. Ah, ¿cómo le parece, don Fernando? El único judío que se montó con Cristóbal Colón en su carabela fue don Diego de Torres, un judío, un marrano, y se montó convenciendo a Colón de una cosa que no creo que yo descienda a ese tipo. Era experto en idiomas. Y yo para los idiomas soy una vaca, pero total, total, total. Y el tipo convenció a Colón de que necesitaba a alguien que le ayudara con los idiomas. Y en la biografía de Colón agradece Colón la amistad y los intercambios tan deliciosos que el tipo tenía con don Diego de Torres, porque con los hermanos Pinzón y con los otros sí era imposible conversar. En cambio, de ¿por don qué Diego de crees? Torres era una delicia para conversar. Yo sí creo que sea mi tatarabuelo. Pero es que Sería los hermanos interesante entonces Pinzón, hacer ese árbol los, genealógico nuestro, a ver sí, de sí, qué hablemos, hagamos la venimos. próxima reunión a ver qué alcanzamos a escarbar de nuestros antepasados. ¿Qué tal? Interesante. ¿Sí? Lo que sepamos, ¿no? Buenísimo, Cuando descubramos que son el cacique tal o lo que sea, no importa, seguimos buscando de donde vengamos todos. Ese es el tema de la próxima, ¿sí? Vale, buenísimo.
Ok, Y acuérdese que los hermanos Pinzón eran marineros, ¿no? Y colgaron a Juan de la Cosa. No, no, y que vinieron con Colón, que era un viejo, y los indios motilones les cortaron Retirada. la retirada. Creo que está siendo demasiado subjetivo. Nos vemos entonces, semana entrante. Gracias, Hasta Muchas luego. gracias. felicidades, gracias por la reunión, muy buena.